Bienvenidos a Relatos del Oculto. Buenas noches, amantes del horror. Hoy les traigo una serie de relatos paranormales enviados por nuestra comunidad. El primero de ellos nos llega desde la Ciudad de México. Lo envía Ana Gabriela Ruiz y nos cuenta su experiencia cuando ella trabajaba como recepcionista en un velatorio. Y créanme que esta historia les pondrá los pelos de punta. Pónganse cómodos y apaguen las luces y prepárense para entrar en el mundo de lo inexplicable. El velatorio La Paz Eterna. El velatorio La Paz Eterna no era el tipo de lugar que alguien elegiría por gusto. Este se encuentra situado en la Ciudad de México, entre edificios deteriorados y un bullicio incesante de tráfico. Tenía una fachada vieja, de paredes color beige y alguna vez fueron blancas, y grandes ventanales opacos que impedían ver el interior. El letrero luminoso que colgaba sobre la entrada apenas funcionaba. Comenta que sus letras de luz neón parpadeaban con intensidad cada noche, como si quisieran apagarse por completo, pero se aferraban a la vida. En ese lugar, la muerte no era una visita, era residente. La atmósfera estaba cargada de un silencio pesado, interrumpido solo por el murmullo de las familias que velaban a sus seres queridos, el zumbido de los ventiladores viejos y el crujir de las viejas bisagras de las puertas. A pesar de ello, en La Paz Eterna era un negocio bastante rentable. Con la incesante llegada de los cuerpos, los empleados del velatorio siempre tenían algo que hacer y pocas veces se permitían cuestionar lo que ocurría entre esas paredes. Fue en ese lugar donde Mariana, de 27 años, consiguió empleo como recepcionista. Para ella, el trabajo en el velatorio era más una necesidad que una elección. Había llegado a la Ciudad de México desde un pequeño pueblo en el sur del país, buscando mejores oportunidades para mantener a su madre enferma y a su hermana menor. La Paz Eterna había sido la única opción con un horario flexible y un sueldo decente, aunque trabajar rodeada de muerte le parecía al principio una idea bastante inquietante. Al principio, Mariana intentó no involucrarse demasiado con su entorno. Hacía su trabajo, recibir familias, registrar datos y mantener el orden en la recepción. Y procuraba no mirar demasiado los ataúdes o las coronas fúnebres que decoraban las salas. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzó a acostumbrarse. Incluso había desarrollado un extraño respeto por la muerte y por quienes trabajaban en ese lugar. A pesar de que la mayoría de los empleados del velatorio eran personas calladas y reservadas, había aprendido a convivir con ellos. Ella se encontraba en el turno nocturno. El verdadero desafío llegó cuando Mariana fue asignada al turno nocturno. De día, el velatorio era un lugar triste, pero funcional. Las familias entraban y salían, el personal limpiaba las salas y la luz del sol hacía que todo pareciera un poco menos sombrío, pero de noche todo cambiaba. La iluminación del lugar era tenue, con lámparas fluorescentes que emitían un parpadeo constante. Los pasillos, largos y estrechos, parecían interminables y cada paso que daba Mariana resonaba como si alguien la siguiera. En más de una ocasión, mientras ella registraba datos en la computadora, había tenido la sensación de que alguien la observaba desde las sombras. Es normal sentir eso al principio, le dijo Rubén, el vigilante nocturno. Una noche, mientras tomaban café en la pequeña oficina del personal. Este lugar tiene su propia energía, ¿sabes? La muerte deja marcas en las paredes, en el aire y en nosotros. Mariana se limitó a sentir. Aunque las palabras de Rubén le causaron un leve escalofrío, no quería parecer frente a él débil, pero tampoco podía negar que había algo extraño en ese lugar. Algo que no sabía explicar.
Fue en una de esas noches tranquilas cuando todo comenzó. Eran las 10:30 de la noche y Mariana estaba sola en la recepción, revisando el registro de los cuerpos que habían llegado ese día. La sala principal estaba ocupada por el velorio de don Héctor, un hombre de 78 años que había muerto 3 días atrás. Según el informe, don Héctor no tenía familia cercana. Había sido encontrado muerto en su pequeño departamento por una vecina, quien, tras notar su ausencia durante varios días, decidió forzar la puerta y lo encontró tendido en el suelo. La llegada del hombre del sombrero. Esa noche, el ambiente en la sala de don Héctor era particularmente opresivo. Mariana lo notó al pasar frente a la puerta. El aire parecía más denso, casi sofocante. Las velas que rodeaban el ataúd parpadeaban violentamente, como si una corriente de aire invisible las agitara. Mariana intentó ignorar la sensación, pero fue entonces cuando lo vio. Un hombre mayor vestido con un abrigo largo y un sombrero desgastado, parado en la entrada del velatorio. Parecía recién llegado, aunque la puerta principal no había emitido el característico sonido de sus bisagras al abrirse. El hombre avanzó lentamente hacia la recepción. Sus pasos eran casi inaudibles y su rostro estaba parcialmente oculto bajo la sombra del sombrero. Mariana, sintiendo una incomodidad inexplicable, se aclaró la garganta y forzó una sonrisa. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarlo? El hombre la miró fijamente durante unos segundos antes de responder. Sus ojos eran hundidos, con unas ojeras profundas que le daban un aspecto casi espectral. Cuando habló, su voz era ronca, como si no hubiera usado sus cuerdas vocales en años. Vengo a despedirme de Héctor. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era extraño que alguien llegara tarde a un velorio, pero había algo en aquel hombre que le inquietaba. Le inquietaba profundamente. Intentó calmarse, recordándose que solo era un visitante más. Por supuesto, sígame, por favor. El hombre caminó detrás de ella, sus pasos apenas audibles en el suelo de mármol. Mariana lo condujo a la sala donde estaba el ataúd de don Héctor, pero algo en el ambiente la hizo detenerse antes de entrar. ¿Conocía al señor Héctor?, preguntó intentando sonar casual. El hombre solo asintió. Fuimos cercanos hace tiempo. Su respuesta, aunque vaga, no dio pie a más preguntas. Mariana abrió la puerta y dejó que el hombre pasara. Él se detuvo frente al ataúd, inclinó ligeramente la cabeza y murmuró algo que Mariana no alcanzó a escuchar. Fue entonces cuando las luces parpadearon. El parpadeo de las luces no era algo inusual en el velatorio. Las instalaciones eléctricas eran viejas y con frecuencia el sistema fallaba durante las noches lluviosas. Sin embargo, aquella noche no había tormenta y las luces continuaron parpadeando con una intensidad que parecía seguir un patrón rítmico, como si alguien las manipulara. Desde la recepción, Mariana observaba la sala de don Héctor a través de las cámaras de seguridad. En la pantalla, el hombre del sombrero permanecía inmóvil frente al ataúd. Su postura rígida, casi artificial, hacía que se viera como una figura tallada en piedra. Luego algo cambió. Inclinó lentamente la cabeza y comenzó a murmurar. Mariana entrecerró los ojos tratando de leer los labios, pero las palabras no tenían sentido. Los murmullos parecían más bien un cántico, un lenguaje extraño que nunca había escuchado. Sin darse cuenta, Mariana sintió un nudo en el estómago. Había algo profundamente perturbador
en la forma en que el hombre se movía, como si cada gesto estuviera cargado de una intención que ella no alcanzaba a comprender. Decidió no intervenir. Después de todo, él era solo un visitante y no era su lugar a cuestionar lo que hacía. Pero cuando volvió a mirar la pantalla, el hombre ya no estaba frente al ataúd. Su corazón dio un vuelco. Mariana revisó rápidamente las cámaras de las otras salas, pero el hombre no aparecía en ninguna. También miró hacia la puerta principal, esperando encontrarla abierta, pero estaba cerrada con llave, tal como ella la había dejado. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Dónde está?, susurró para sí misma. Tomó valor y caminó hacia la sala de don Héctor. Al entrar, encontró el ataúd cerrado. Esto era extraño, porque el protocolo del velatorio indicaba que la tapa debía permanecer abierta durante todo el servicio, a menos de que los familiares lo solicitaran específicamente. Pero don Héctor no tenía familiares presentes esa noche. «Señor», llamó Mariana, esperando que el hombre respondiera desde algún rincón oscuro de la sala. «Señor». El silencio fue absoluto. Cuando intentó levantar la tapa del ataúd, un peso invisible la detuvo. Mariana empujó con fuerza, pero era como si alguien o algo estuviera presionando desde adentro para evitar que lo abriera. Un golpe seco resonó desde el interior del ataúd, haciéndola retroceder de manera inmediata. Las noches siguientes. A partir de esa noche, las cosas en el velatorio cambiaron para Mariana. Cada turno nocturno se volvió una prueba de resistencia psicológica. No pasaba una noche sin que se escucharan pasos en los pasillos vacíos o el leve crujir de las puertas que no deberían moverse. Una noche en particular, mientras revisaba los registros de la computadora, notó algo extraño. El sistema mostraba que el cuerpo de don Héctor había sido retirado del velatorio al día siguiente de su velorio, pero Mariana sabía que eso no era cierto. Ella misma había visto el ataúd en la sala una noche después del supuesto retiro. Debe ser un error en sistema, pensó, tratando de convencerse. Sin embargo, algo en su interior le decía que no era un simple fallo administrativo. Fue entonces cuando los susurros comenzaron. Al principio eran apenas perceptibles, como un zumbido lejano que podría confundirse con el ruido de los ventiladores. Pero cada noche se volvían más claros. Venían de los pasillos, de las salas vacías e incluso de la oficina donde Mariana solía refugiarse para descansar. Una noche, mientras estaba en la recepción, escuchó su nombre. Mariana. La voz era débil, apenas un susurro, pero lo suficientemente clara como para hacerla girar rápidamente. No había nadie. Intentó convencerse de que era su mente jugando trucos, pero cada vez que escuchaba ella esa voz, sentía una presión en el pecho, como si algo pesado la estuviera aplastando desde dentro. El hombre del sombrero regresó. Semanas después del incidente en la sala de don Héctor, Mariana volvió a ver al hombre del sombrero. Era una noche lluviosa y la recepción estaba vacía. El reloj marcaba las 10:30 p.m. cuando escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Levantó la vista y lo vio. El hombre estaba frente, de pie en el umbral, empapado por la lluvia. Su abrigo goteaba formando un pequeño charco en sus pies. Esta vez, su rostro estaba parcialmente visible bajo el sombrero, y Mariana notó algo que no había percibido antes. Sus ojos eran oscuros,
pero no como ojos de una persona viva. Eran vacíos, como si detrás de ellos no hubiera alma. Héctor me espera, dijo el hombre con su voz ronca. Mariana sintió que las piernas le temblaban. Quería pedirle que se fuera, pero no pudo pronunciar palabra. Era como si su garganta se hubiera cerrado. El hombre comenzó a caminar hacia la sala de don Héctor. Mariana quiso detenerlo, pero cuando trató de moverse, su cuerpo no respondió. Era como si estuviera paralizada. Solo pudo verlo desaparecer por el pasillo. Cuando finalmente recuperó el control, corrió tras él, pero al llegar a la sala de don Héctor, la encontró vacía. La puerta estaba cerrada con llave tal y como ella la había dejado. Sin embargo, el ambiente dentro de la sala era totalmente insoportable. Un olor a podrido impregnaba el aire, y las velas que rodeaban el ataúd estaban apagadas. Fue entonces cuando vio algo que la dejó sin aliento. El vidrio de las cámaras de seguridad que apuntaban directamente hacia la sala estaba cubierto de huellas de manos. Los descubrimientos más perturbadores. Al día siguiente, Mariana compartió sus experiencias con Rubén, el vigilante nocturno. Aunque él se mostró escéptico al principio, no pudo negar que el comportamiento de Mariana había cambiado drásticamente en las últimas semanas. Esto no es normal, le dijo Rubén. Rubén está muy preocupado. Tal vez deberías hablar con alguien, o incluso considerar dejar este trabajo. Pero Mariana no quería renunciar. Necesitaba el dinero y además una parte de ella quería respuestas. Quería entender qué estaba sucediendo en el velatorio y quién era realmente el hombre del sombrero. Con la ayuda de un compañero de trabajo, Mariana comenzó a investigar sobre don Héctor. Lo que descubrió fue perturbador. En su vecindario era conocido como el brujo del edificio. Durante años había practicado rituales de magia negra para quienes buscaban vengarse de los enemigos. Según los rumores, muchos de sus clientes habían desaparecido en circunstancias bastante misteriosas, y algunos creían que Héctor los había sacrificado en sus rituales. Lo más inquietante fue descubrir que uno de sus clientes más antiguos, un hombre descrito como alto y siempre con sombrero, había muerto años atrás. Su cuerpo nunca fue reclamado y algunos decían que su alma había quedado atrapada en el mundo de los vivos, buscando a Héctor para saldar una deuda pendiente. Los días que siguieron al descubrimiento del oscuro pasado de don Héctor fueron una espiral descendiente para Mariana. Ya no dormía bien. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del hombre del sombrero aparecían en su mente y los susurros se colaban en sus sueños, mezclándose con palabras que no entendía. Aunque intentaba mantener la calma, sus compañeros comenzaron a notar su cambio. ¿Te sientes bien?, le preguntó Miriam, una compañera del turno matutino, una mañana mientras tomaban café en la pequeña cocina del velatorio. Mariana asintió débilmente, pero su rostro pálido y las ojeras profundas decían lo contrario. Sentía que no podía hablar de lo que ocurría sin sonar loca. ¿Cómo explicar que algo sobrenatural estaba ocurriendo en ese lugar, que cada noche sentía una presencia que pareció observarla desde las sombras? Esa misma noche, un evento marcaría un antes y un después. Era cerca de la medianoche, cuando el velatorio quedó en completo silencio. No había familias en las salas, y Rubén estaba en la oficina revisando las cámaras de seguridad. Mariana se encontraba en recepción tratando de concentrarse en el registro de los próximos servicios, cuando escuchó un sonido.
Al principio pensó que era su imaginación, pero luego lo escuchó de nuevo. Un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Provenía del pasillo que conducía a la sala donde había estado don Héctor. Mariana tomó una linterna y avanzó lentamente con el corazón latiendo a toda velocidad. El pasillo estaba oscuro y cada paso que daba parecía resonar con fuerza en el silencio. Cuando llegó a la sala, notó que la puerta estaba entreabierta, aunque recordarla, ella decía que la había cerrado con llave. Rubén llamó esperando que el vigilante hubiera ido a revisar algo, pero no hubo respuesta. Empujó la puerta con cuidado y encendió la linterna. La luz reveló un caos. Las velas estaban tiradas en el suelo. Las flores marchitas estaban esparcidas por toda la sala y el ataúd estaba abierto. Mariana sintió que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. De repente, un sonido le hizo girar, pasos lentos y firmes que resonaban en el pasillo detrás de ella. Cuando volteó, vio al hombre del sombrero parado al final del corredor. Héctor, me debe algo, dijo el hombre con una voz que parecía provenir de un lugar mucho más profundo que su garganta. Mariana retrocedió aterrada. La linterna temblaba en su mano mientras ella intentaba alejarse, pero sus piernas no respondían. La figura comenzó a avanzar hacia ella y cada paso el aire se volvía más frío, hasta que su aliento se convirtió en vapor. Cuando finalmente pudo moverse, corrió hacia la oficina donde estaba Rubén, cerró la puerta de golpe y se apoyó contra ella respirando con dificultad. «Está aquí», gritó, mirando a Rubén con ojos desorbitados. Rubén se levantó de inmediato, confundido. «¿Quién está aquí? Contéstame, ¿quién está aquí?» Antes de que Mariana pudiera responder, las luces comenzaron a parpadear violentamente y un estruendo resonó por todo el velatorio. Ambos miraron las cámaras de seguridad y lo que vieron los dejó helados. En la pantalla, la figura del hombre del sombrero se movía por los pasillos, avanzando lentamente hacia la oficina. El ritual. Desesperados, Mariana y Rubén intentaron entender qué estaba pasando. Mientras Rubén bloqueaba la puerta con muebles, Mariana recordó algo que había leído sobre don Héctor. Algunos decían que en su apartamento tenía un pequeño altar donde realizaban sus rituales. «Tal vez hay algo que dejamos pasar», dijo Mariana, tratando de pensar con claridad a pesar del miedo que tenía. Algo que conecta a este hombre con Héctor. Rubén asintió, aunque no parecía convencido. «¿Quieres decir que esto tiene que ver con esos rumores de que Héctor era un brujo?», preguntó el incrédulo. «Lo viste en las cámaras, Rubén. Esto no es normal», respondió Mariana, señalando hacia la pantalla. Rubén no tuvo tiempo de contestar. Un golpe ensordecedor sacudió la puerta, como si algo intentara entrar. Las bisagras rechinaron bajo la presión y ambos sintieron que no podían quedarse ahí por más tiempo. «Al cuarto de limpieza», dijo Rubén, tomando a Mariana del brazo y guiándola hacia una puerta trasera que conectaba con el almacén. Desde allí, Mariana llamó a un compañero del trabajo, Gabriel, quien había trabajado en el velatorio durante más de 10 años. Cuando le explicó lo que estaba sucediendo, Gabriel guardó silencio por unos segundos antes de responder. «¿Dices que se trata de Héctor?» «Sí, y un hombre, alguien que lo está buscando». Mariana apenas podía controlar su voz temblorosa. Gabriel suspiró al otro lado de la línea. «Escucha, en el sótano del velatorio
Hay algo que nadie quiere tocar. Es un lugar donde Héctor solía hacer cosas extrañas antes de que él muriera. Siempre pensé que eran solo rumores, pero tal vez encuentren algo ahí. Aunque la idea de bajar al sótano la aterraba, Mariana sabía que no había otra opción. El enfrentamiento final. El sótano del velatorio era un lugar al que pocos se atrevían a entrar. Estaba lleno de cajas viejas, archivos olvidados y herramientas oxidadas. Sin embargo, al fondo, Mariana encontró lo que Gabriel había mencionado. Era un pequeño altar improvisado, cubierto de polvo y telarañas. Había velas negras apagadas, huesos pequeños que parecían de animales y un cuenco lleno de cenizas. Rubén retrocedió instintivamente. Esto no es normal. Mariana se acercó al altar y notó algo más. Un papel arrugado, con símbolos que no reconocía, junto con un nombre escrito con tinta roja. Luis Hernández. ¿Luis?, preguntó Rubén, confundido. ¿Quién es ese? Antes de que pudieran pensar más, un viento helado recorrió el sótano, apagando la linterna de Rubén. En la oscuridad, Mariana sintió que algo la observaba. Una voz resonó, profunda y gutural, llenando el espacio. Él no puede escapar. Mariana encendió la linterna de su celular justo a tiempo para ver una figura oscura que avanzaba hacia ellos. Era el hombre del sombrero, pero su forma ya no era completamente humana. Su rostro desdibujaba en las sombras y sus manos parecían alargarse, extendiéndose como garras. «¡Quema el papel!», gritó Mariana, arrojándolo al cuenco de cenizas. Rubén inmediatamente encendió una cerilla temblorosa y la arrojó al cuenco. Las llamas se encendieron con una intensidad inesperada, iluminando el sótano con un resplandor rojizo. El hombre del sombrero se detuvo y emitió un grito que hizo temblar las paredes. Cuando las llamas se extinguieron, el sótano quedó completamente en silencio. Consecuencias. Tras aquella noche, el cuerpo de don Héctor fue trasladado de inmediato a otro lugar. Aunque los empleados nunca supieron quién lo reclamó, Mariana renunció al velatorio poco después, incapaz de soportar más noches llenas de sombras y susurros. Rubén y los demás empleados comenzaron a notar que la sala donde había estado don Héctor siempre tenía un ambiente extraño. Las luces parpadeaban sin razón alguna y algunos decían escuchar golpes en las paredes. Aunque Mariana intentó seguir adelante, los recuerdos de esa noche la perseguían. La perseguían constantemente. En su mente siempre quedaría la imagen del hombre del sombrero y la certeza de que en lugares como ese, la muerte no siempre marca el final. ¿Qué opinan, comunidad? ¿Creen que el alma de don Héctor, o tal vez algo peor, todavía permanezca atrapado en ese velatorio? La historia de Ana Gabriela nos recuerda que los lugares de descanso eterno no siempre están en paz. Pero díganme, ¿alguna vez ustedes han tenido una experiencia en un velorio que los haya dejado marcados? Déjenlo por favor en los comentarios.